Buen día, gente, ¿cómo están? Hoy es viernes, casi llegamos al fin es el 19 de mayo y en este episodio del podcast vamos a arrancar una nueva serie, una nueva etapa, digamos, del podcast, porque hasta este momento el podcast fue un experimento, ¿no? Fue un experimento para mí, para tener una calle para practicar hablando más, porque como vieron, yo tengo trabajo a tiempo pleno, como trabajo full time, tengo familia, tengo hija, como ya saben, y es muy difícil encontrar tiempo para practicar hablar en castellano. Así que eh, ya hice 30 episodios cortitos de este podcast y estaba hablando con un amigo en una comunidad, bueno, la única comunidad en que participo, que es Refold Spanish. Es una comunidad en Discord por la comunidad de Refold. Así que yo estaba hablando con un amigo allá y me surgió la idea de practicar diciendo historias, ¿no? Como storytelling en español. Y la verdad es que esa habilidad de decir cuentos de una manera como engaging, como eh, para agarrar la atención de una audiencia con tu historia, es algo que yo veo la importancia. Y de hecho, el año pasado yo estaba estudiando eso. Yo voy a poner un enlace abajo en la descripción sobre una publicación que hice el año pasado eh, con mis apuntes, con diferentes maneras de formar una historia eh, de una manera engaging, ¿no? De eso. Así que el año pasado yo estaba practicando esto en inglés, esta habilidad, porque veo la importancia, no solo en mi carrera, como, bueno, yo estaba haciendo mucho contenido de programación, como DevRel, pero además en la vida cotidiana, ¿no? Como para decir historias en la mesa cuando estás cenando con tu familia, cuando estás en un evento con tus familiares, ¿no? Y también cuando estás tratando de crear un negocio, ¿no? De decir la historia en tu página web. Así que yo veo la habilidad como de alta importancia, ¿no? Y para mí, cuando veo la habilidad de hablar en un idioma, como el español en este caso para mí, hay diferentes maneras, ¿no? Como mini habilidades, habilidaditos quizás, eh, en speaking, ¿no? Si tenemos este gran burbuja o este gran círculo que es speaking, y dentro de eso tenemos storytelling, vlogging, la pronunciación, ¿no? Como, no sé la palabra como utterances, como y este, o sea, ¿no? En español. Eh, Esas son como habilidades o áreas donde puedes enfocar para mejorar tu habilidad de hablar, ¿no? Como en vez de decir, che, yo estoy aprendiendo español, me siento que estoy como plateauing en mi speaking. En vez de decir eso y no saber cómo llegar a alcanzar el próximo nivel, podéis elegir una de esas áreas y decir, bueno, yo voy a mejorar la pronunciación por esta semana. O yo voy a hacer shadowing y imitar este podcast, este host de este podcast, ¿no? O yo voy a practicar diciendo cuentos, diciendo historias, ¿no? Así que para la próxima etapa del podcast, yo voy a practicar diciendo historias, ¿no? Eh, Cuentos cortos suena mejor, pero yo estaba hablando con un amigo que es nativo
que me dijo, che, no deberías usar cuentos porque cuentos son ficción, historias, ¿no? Si tienen que ver con tu vida real. Así que cuentos cortos suena mejor por alliteration, aliteración, ¿no? Cuentos cortos. Pero bueno, vamos a decirlos como historias. Y yo voy a poner historia en el título. Y hoy, bueno, este episodio va a ser largo porque tenía que introducir este nuevo concepto, esta nueva etapa, digamos. Y yo voy a decir historias por, qué sé yo, el próximo mes, digamos, no sé. Vamos a ver. Pero van a ser historias que tienen que ver con mi tiempo en Buenos Aires en 2013 y eh, historias que tienen que ver con mi experiencia de aprender idiomas. Bueno, la mayoría del español, pero también hace mucho tiempo atrás estudiaba italiano, portugués y mandarino. Así que yo voy a tratar de incorporar historias sobre esas experiencias y todo que tiene que ver con estudiar un idioma y cómo te abre la mente y las puertas, las oportunidades, ¿no? Así que bueno, eso fue una introducción larga y ahora vamos a arrancar con la primera historia. Y el título, ¿no? Va a ser ¿Cómo conseguí laburo en Buenos Aires como estudiante de intercambio? Así que para esta historia, los primeros episodios van a ser un poco rusty, ¿no? Como shaky, como porque estoy tratando de acordarme de los consejos o los frameworks que tengo como decir una historia en inglés. Ahora tengo que traducir eso al español, ¿no? Al castellano. Así que bueno, eso es el título. ¿Cómo que conseguí laburo en Buenos Aires como estudiante de intercambio? Bueno, eh, en el segundo año de la universidad, como sophomore year, y estudiaba en la Universidad de Arizona, University of Arizona en inglés, ¿no? Yo me decidí estudiar al extranjero, como hacer un intercambio en Buenos Aires por un semestre, ¿no? Como 6 meses. Y llegué en julio de 2013, así que un montón de años, ¿no? Y cuando llegué, en ese momento ya tenía laburo, ¿no? Yo era profesor de inglés online por Verbling, es un sitio. Pero el problema era que fue muy difícil tratar de, no sé, poner un horario con mis estudios, mi tiempo en Buenos Aires, como el cambio de como time zones, ah, y tratar de como like schedule las lecciones con los estudiantes. La verdad es que tenía un solo estudiante y también cuando estaba en Buenos Aires pensaba, bueno, yo quiero pasar todo el tiempo hablando en español, así que no puedo enseñar inglés. Entonces yo pensé, bueno, tengo la mejor idea. Yo voy a tratar de conseguir un trabajo acá para ganar dinero, para tener dinero para hacer de joda en los fines, ¿no? Y también para ayudarme con la comida y todo eso. Mis papás me ayudaban un montón, pero yo quería ganar un poco de plata, ¿no? Así que el primer mes pasé tiempo buscando laburos y así que en ese tiempo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Aparte de hablar con amigos por el internet y buscar trabajos en Craigslist, ¿no? Porque tenían Craigslist Buenos Aires. Y
y encontré un post que decía como front-end developer por un startup, ¿no? Y todo estaba escrito en inglés. Y decían, queremos un front-end developer, alguien con experiencia con, qué sé yo, HTML, CSS y JavaScript. Y justo 2 meses antes, yo estaba en San Francisco haciendo un internship en un startup, en Verbling, aprendiendo sobre Customer Success y todo eso. Pero además yo había empezado a estudiar programación un poquito. Hice unos cursos en Codecademy sobre HTML, CSS y JavaScript. Así que yo tenía como 2 meses de experiencia. Y dije, bueno, qué sé yo voy a solicitar este trabajo porque, no sé, tengo ganas de programar. Y quizás yo puedo aprender programación durante el trabajo, porque eso fue lo que hice eh, con mi trabajo de enseñar inglés. No sabía cómo hacerlo y los chabones de Verbling me dijeron, bueno, che, vamos a cambiar tu trabajo de como website administrator a English teacher, así que tienes que ponerte a las pilas y aprender cómo ser profesor de inglés. Entonces, solicité y después de unos días me dijeron, che, queremos juntarnos por un café a hablar de este trabajo. Y eran dos hombres, uno de Australia y uno de Canadá. Y nos juntamos, hablamos todos en inglés y me dijeron, bueno, necesitamos alguien como senior, como con al menos 5 años de programación, así que no podemos darte una oferta por esa posición, pero quizás si querés, puede ser como intern pagado y escribir el blog y aprender, qué sé yo, sobre WordPress. Era un sitio de WordPress. Y al momento les dije, bueno, qué sé yo, quizás hablamos más tarde, más tarde. Y al principio no iba a tomar el trabajo porque mi mentalidad era, estoy en Buenos Aires, estoy acá para mejorar mi castellano. Así que yo quiero inmersión completa del castellano. No quiero estar hablando en inglés con nadie. Ah, y también me ofrecieron como 50 pesos a la hora. No sé en estos días cómo sería, pero al tiempo era como, bueno, yo hice un cambio de esos pesos al minimum wage en Australia y a ese tiempo era como $15 o $13 a la hora y era menos de eso, ¿no? Entonces le dije, bueno, che, me están engañando, me están chamullando, eh, yo tengo más experiencia sobre la escritura y escribir blog posts, tienen que pagarme más. Y también no sé si quiero hacer esto porque todo va a estar en inglés y estoy acá para estudiar español. Y después el chabón me dice, bueno, podemos pagarte 55 pesos a la hora en efectivo y pagamos cada semana. Y puedes hacer como 4 horas, un día a la semana, 4 horas. Entonces les dije, bueno, está bien, lo voy a hacer por 2 meses, como, qué sé yo, de agosto, septiembre, octubre, 3 meses quizás. Y lo hice. Entonces, eso fue como conseguí ese trabajo y lo empecé y lo hice por 2 meses y no aprendí mucho porque yo estaba escribiendo y no hice nada de programación, pero gané dinero. eh, Era como 200 pesos a la semana quizás. Y fue increíble porque fue como más experiencia en mi CV, ¿no? En mi resumen, en mi resume. Y fue increíble porque es como que este chico, yo como extranjero,
conseguí trabajo con otros extranjeros en Buenos Aires y todavía ese startup existe. Yo voy a poner un enlace abajo en la descripción, pero se llama Process Street, process.st. Y es increíble porque todavía existe, ¿no? El startup no se murió. Así que bueno, eso es la historia, la primera historia. Espero que les haya gustado. Eso fue un podcast largo, así que vamos a ver si los próximos sean más cortos, más chiquitos. Pero bueno, gracias por bancarme con la primera historia y vamos a ver con esta nueva etapa. Así que vamos a ver cómo va. Les deseo un buen fin de y nos vemos en el próximo. Chao.